Desde 1995 venía aplicándose por parte del INEGI una encuesta intercensal, es decir, una encuesta que se da justo a la mitad del periodo entre dos censos. En México, en cada década, en año redondo, se da el censo. Se dio en 90, en 2000, 2010, 2020, y en 2025 tocaba la encuesta intercensal que permite ajustar los datos censales. No es tan profunda, no había sido tan profunda como un censo, pero sí es un ejercicio importante para la información estadística. Pues se ha dado a conocer que esa encuesta intercensal de 2025 se va a cancelar por falta de recursos presupuestales por parte del INEGI, y vamos a platicar al respecto con el doctor Eduardo Sojo, expresidente del INEGI, sobre esta decisión que se ha anunciado, qué implicaciones tiene. Hola Eduardo, me da gusto saludarte. Un gusto, Pascal, estar en tu programa. Qué bueno que nos acompañas. Oye, pues le trataba yo de explicar a la audiencia con mis conocimientos, que no son demasiados en el tema estadístico, pues de la importancia de esta encuesta intercensal que se ha cancelado por motivos de falta de presupuesto. ¿Tú cómo lo ves? Es un verdadero retroceso, yo diría un grave retroceso, particularmente para los gobiernos locales, porque como ya lo señalabas, Pascal, desde 1995 se realizaba, le llamaban un conteo entre los dos censos. Eso fue en el 95 y en el 2005. Y en el 2015, yo estaba ya por ahí en el INEGI, y se decidió levantar esta encuesta intercensal, que es una encuesta gigantesca. Es una encuesta de más de 6 millones de viviendas que te permite generar información a nivel municipal, de tal forma que los alcaldes, los ayuntamientos en todo el país tengan información para tomar decisiones, ¿no? Por ejemplo, el Coneval medía la pobreza multidimensional a nivel municipal en el 2010, a partir del Censo de Población y Vivienda; en el 2015, precisamente a partir de la encuesta intercensal; en el 2020, a partir del censo, y tocaba ahora levantar la encuesta intercensal y también medir la pobreza por municipio. Ahora, si le preguntas a un presidente municipal cómo te ha ido en los números, en pobreza, en salud, en educación, en vivienda, te van a decir, pues espérate allá al 2031, y ahí ya sacas algunas implicaciones, ¿no? Es muy grave, porque sí se ha ido generando en el país una política, se había venido generando en el país una política de tomar decisiones basadas en evidencia. Y eso se ha ido perdiendo, desafortunadamente. Lo vimos con, por ejemplo, la cancelación del Instituto de Evaluación Educativa, lo vimos con la cancelación del Coneval, y lo vemos ahora con el no darle presupuesto a una encuesta que es verdaderamente importante para saber cuál es la situación que están enfrentando los municipios del país. Ya, y me imagino que además de los municipios, pues para los gobiernos estatales y el gobierno federal también es un insumo relevante, ¿no? Sin duda, porque con esa información tienen más elementos para saber cómo asignar los recursos. Y luego hay fondos presupuestales, como el Fondo General de Participaciones o el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, que dependen, o sea, los recursos se asignan en función de indicadores poblacionales y socioeconómicos. Y al no tener información, se van a asignar esos recursos con información antigua, ¿no? Con información del 2020. Y eso evidentemente distorsiona la asignación de los recursos, ¿no? Y muchos alcaldes, por supuesto, que van a estar molestos por esa situación. Imaginemos un municipio que recibió mucha migración en ese periodo, por las circunstancias que hayan sido. Sí. Pues no le va a tocar los recursos que le deberían de tocar en función de la población, porque no se tiene información actualizada, Y ¿no? no va a poderlo reclamar porque pues le van a decir, a ver, y con base en qué datos te voy a aumentar el presupuesto, la participación, y el alcalde pues se va a quedar, pues no tengo datos porque no se aplicó la encuesta intercensal. Sí, creo que es una señal muy equivocada, Pascal, el hecho, porque sí, verdaderamente desde el 2000 para acá, se había venido generando información para que los estados y los municipios tuvieran elementos para tomar decisiones, ¿no? Por ejemplo, en el 2000 se levantó
por primera vez la encuesta ingreso-gasto de los hogares con representatividad estatal. Después la encuesta de ocupación y empleo, que es muy socorrida, muy utilizada, también a partir del 2005 tiene representatividad estatal. Ahora el índice de precios al consumidor tiene representatividad estatal. Tenemos un índice global de actividad económica que te mide cómo va el Estado, PROSI del PIB en materia de economía. Lo mismo tenemos en exportaciones, las encuestas de inseguridad hoy son con cobertura estatal, o la encuesta de calidad de impacto gubernamental de igual manera. Entonces, se había venido caminando para darle a los gobiernos locales y a la sociedad en los gobiernos locales más elementos para entender cuál era la situación y tomar mejores decisiones. Y el hecho de que no se levante esta encuesta es un signo verdaderamente grave, ¿no? Yo me imagino si estuviera en los pies de un gobernador o un alcalde, estaría reclamando porque verdaderamente no vas a tener muchos elementos para tomar decisiones. Y la sociedad, Pascal, y eso es muy relevante, tampoco va a tener elementos para evaluar el desempeño de las autoridades. Claro. Porque si no tienes información, ¿cómo vas a evaluar el desempeño de las autoridades locales? O saber estudios científicos, por ejemplo, para ver cuáles políticas públicas están dando resultado, etcétera, etcétera. Es una decisión muy, muy equivocada. Pues probablemente alguno de los cerca de 2.500 alcaldes nos está escuchando y hoy se van a reunir con la presidenta de la República en el World Trade Center. Pues es el momento, ¿no?, de alzar la voz y decir, pues esta decisión nos afecta, Eduardo. Sin duda, ¿sabes por qué, Pascal? Porque la encuesta intercensal, como tú lo venías comentando, sí te mide la población y las características de la población, natalidad, mortalidad, migración, entre dos censos. Ajá. Pero el hecho de hacer la encuesta implicaba tener otra información. Por ejemplo, características de las viviendas, temas de educación, de servicios de salud, de discapacidad, de etnicidad, características económicas, movilidad cotidiana, tecnologías de información, desplazamientos forzados, en fin, una serie de elementos realmente importantes para saber cómo está el país. Incluso más que algunos elementos que no son parte de la encuesta de cada década. Sí, porque efectivamente, porque se aprovechaba, por ejemplo, para tener información sobre tecnologías de la información, que son aspectos que van cambiando muy rápido. Claro. Y es fundamental tener idea de cómo están las circunstancias en los hogares del país. Sí, por supuesto. ¿Era muy cara esta encuesta? Pues mira, sí, el presupuesto del INEGI fluctúa mucho, particularmente en los años donde hay censos de población o censos económicos, ¿no? Por ejemplo, los censos económicos se levantan en los años 4 y en los años 9, y ahí sube mucho el presupuesto. En los años 10, en los años terminados en 0, perdón, sube mucho por el censo de población, y en los años terminados en 5 subía el presupuesto precisamente por el conteo, por la encuesta intercensal. Pero eso es algo que ya está presupuestado, ya es normal, ya la Secretaría de Hacienda sabe perfectamente que esos recursos se van a requerir para estos grandes ejercicios del INEGI, ¿no? Y sé que el INEGI lo presentó, pero pues no fue aprobado desafortunadamente. Es que además pues no es algo exótico, ¿no? Es decir, es una cosa básica que tiene que tener un país, información. Y a mí, cuando yo escucho estas noticias, Eduardo, y asumo yo completamente el comentario, no te pido que digas nada al respecto, pero siento que como que estamos vendiendo las joyas de la abuelita, ¿no? Nos estamos haciendo chiquitos como país cuando somos un país grande. Efectivamente, ¿no? Yo asumo tu comentario, Pascal, porque el INEGI a nivel internacional sí es de las instituciones en el mundo que se destacan. En cualquier, evaluación, cualquier ranking que hacen los organismos internacionales, siempre el INEGI sale bien calificado por su calidad técnica y por el tipo de información que se genera, ¿no? Pocos países en el mundo tienen la historia de generación de información del INEGI. Y el hecho de que se esté afectando a esta institución, pues dice mucho de lo que está pasando en el país, ¿no? Sí. Pero te diría, Pascal, que va más allá de eso, porque en épocas pasadas, en los años que me tocó ser presidente del INEGI, había hambre de tener información para tomar decisiones. Las dependencias, las secretarías nos inundaban
de demandas para generar información. ¿Recuerdas aquel censo de escuelas, alumnos y maestros? Sí. Recuerdo, por ejemplo, aquella política pública que se llamaba Primer Empleo, donde el gobierno subsidiaba la aportación al IMSS del primer empleo, ¿no? Y no había pasado un año o año y medio cuando ya nos solicitaban una encuesta para evaluar ese programa, para ver si estaba funcionando, si por ejemplo los que entraban al primer empleo se quedaban en la empresa, si no, entonces para tener elementos para ajustar los programas, ¿no? Y hoy vemos que tienes este programa gigantesco, bien intencionado, de jóvenes con futuro, pero no vemos ninguna evaluación. No sabemos si está funcionando para precisamente que estos jóvenes encuentren un empleo formal, bien remunerado. Y entonces se reparte dinero, pero sin información para tomar decisiones, ¿no? Lo vimos con lo de Mexicana, por ejemplo, ¿no? Se lanza una empresa, pero sin un análisis previo que justificara la creación de esta empresa y las rutas y todo lo demás. Pues así con muchas cosas que han ocurrido. La misma construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, que no tiene pasajeros porque no tiene demanda, y eso es algo que se pudo haber estudiado antes de construir ese aeropuerto, y por eso es tan importante, como tú lo dices, pues que cada gasto, sobre todo gastos tan relevantes como esos, pues estén fundados en una información adecuada, y eso es lo que puede aportar una institución como el INEGI, que pues además ha probado que nunca ha sido motivo de un escándalo el INEGI, nunca hemos reportado un mal uso de recursos en el INEGI como ha habido en otros ámbitos del servicio público. Entonces, pues la verdad es que creo que esto que se está sacrificando me parece que va a tener un costo mucho mayor al dinero que se pretende ahorrar. Sí, sin duda. Y lo dices y es cierto, Pascal, en las mediciones, por ejemplo, del INCO, donde medían riesgos de corrupción en función de las licitaciones que se hacían, los tiempos, qué tanto de tu presupuesto lo licitabas, etcétera, etcétera. El INEGI siempre calificaba de todas las instituciones del Estado mexicano y de todos los gobiernos estatales en los primeros lugares, porque efectivamente se cuidan bien el uso de los recursos, ¿no? Sí, yo la verdad no recuerdo un solo escándalo así. Y bueno, y vemos por otros lados, pues despilfarros en cosas que a lo mejor tienen muy buenas intenciones, pero que no funcionan. Y en esto que me parece un elemento básico que tiene que tener un país, no sé, es como quitarle una llanta al coche, ¿no? Y decir, no, pues vamos a ahorrar quitándole una llanta al coche. Es algo así, ¿no? Me parece tan importante tener una información tan sólida y relevante en medio de dos censos que me cuesta mucho trabajo pensar qué puede ganar el país con ahorrarse ese dinero. Sí, efectivamente dicen, por ejemplo, que es muy caro levantar una encuesta, pues prueba sin la encuesta, ¿no? Sí, Lo claro. que te cuesta tomar decisiones sin evidencia, ¿no? Lo vemos en muchos proyectos y lo vemos en las políticas públicas. Es mucho más caro tomar decisiones sin evidencia que levantar una encuesta. Por supuesto que son ejercicios grandes, te hablaba yo de 6 millones de viviendas repartidas en todo el país, por supuesto que sí, pero esa información te ahorra muchos recursos, te eficientiza mucho las políticas públicas. Entonces sí, yo creo que ha perdido, desafortunadamente, pero hemos perdido como Estado mexicano el hambre de tomar decisiones basadas en evidencia. La información ha perdido prioridad, ¿no? Pues sí. Hay encuestas, por ejemplo, que se levantaban muy interesantes, como había temas, por ejemplo, de una encuesta de recuerdo que Gobernación nos encargó, de la encuesta de cohesión y prevención de la delincuencia, que ahorita sería muy importante, y la última que se levantó fue en el 2014. Imagínate. O sea, esas cosas no pueden pasar. Tenemos que darle prioridad a la información, sabiendo que la información tiene impacto al final en el bienestar de los ciudadanos por las decisiones que se toman, ¿no? Pues sí. Pues Eduardo, te agradezco mucho que nos hayas ayudado a entender mejor las implicaciones de esto. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo y te deseo feliz año. Un gusto, como siempre. Hasta luego. Gracias. El doctor Eduardo Sojo. Bueno, pues ahí tiene usted cómo nos estamos haciendo chiquitos, ¿no? Dejando de gastar en cosas que son importantes y luego haciendo gasto o incurriendo en gastos en cosas que no son necesarias o no son estudiadas o no tienen el impacto que
que se quiere tener porque no se toma con base en el estudio, en el análisis de las cosas.